Vamos a dar inicio de este día. Y bueno, de lo que vamos a tratar el día de hoy, y de hecho seguramente toda esta semana, es sobre un nuevo tema, un nuevo concepto que viene a, diría yo, a complementar todo lo que hemos estado revisando hasta este momento. Y bueno, la primera cantidad que vamos a revisar este día se conoce como momento lineal. Y es una cantidad, como vamos a ver, vectorial, que es bastante simple de calcular o incluso hasta de pensar cómo obtenerla. Bueno, un detalle que tiene esta cantidad vectorial es que ustedes en la literatura la van a encontrar con distintos nombres. Y de hecho, aquí les pongo algunos de ellos. En algunos libros la pueden encontrar como la cantidad de movimiento lineal o bien simplemente como momento lineal o a veces como momento o momentum. Entonces, independientemente del nombre que ustedes elijan para hacer referencia a esta cantidad vectorial, lo importante es saber qué información nos proporciona. Y en este caso, el momento lineal, como le voy a estar llamando, se denota con una letra P, a veces minúscula o a veces mayúscula, depende también del libro. Yo voy a utilizar la letra P minúscula. Bueno, se define, vean de esta manera, como el producto de la masa de una partícula por su vector velocidad. Así, de manera simple. Y sus unidades de medida, pues también son simples. Es de hecho kilogramo por metro sobre segundo. No tiene un nombre especial su unidad de medida, como el Newton o el Joule. Aquí simplemente ponemos kilogramo por metro sobre segundo y eso es la unidad de medida de esta cantidad, que como pueden notar es un vector también. ¿Queda clara entonces esta idea? Sí, profesor. Ok, Sí, brother. vale, bueno, pues como pueden ver es bastante simple. Ahora, aquí hay un detalle importante. Se afirma que el momento lineal tiene la misma dirección que el vector velocidad. ¿Cómo pueden ustedes dar un argumento para confirmar esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que eso es cierto? De que el momento lineal, esta nueva cantidad denotada con la P, va a tener la misma dirección que el vector velocidad de una partícula. Porque se multiplica por la masa, ¿no? Y pues es como es algo escalar, pues no lleva alguna dirección, así que se quedará con la dirección del vector velocidad. O eso creo. Ok, estamos cerca de la respuesta correcta. Es correcto que la masa es una cantidad que no tiene direcciones, de hecho es una cantidad escalar. Pero ¿qué signo tiene esta cantidad, la masa de una partícula? Pues siempre va a ser positiva, ¿no? No puede haber masas Exacto, negativas. exacto. Y por lo tanto, ¿qué pasa con ese producto? Pues va a tomar el signo del vector velocidad. Así es. Si recordamos lo que hace ya casi al inicio del curso repasamos sobre el producto de un vector por un escalar, concluimos que cuando un vector se multiplica por un escalar positivo, no se modifica la dirección. De hecho, el nuevo vector que resulta de esa multiplicación mantiene la misma dirección que el vector que se utilizó para la multiplicación. Entonces, vean que estamos haciendo como una descripción equivalente. De hecho, lo que vamos a hacer es eso, una descripción equivalente a todo lo que ya hemos visto. Pero ahora, en lugar de decir que vamos a hablar del vector velocidad, vamos a estar diciendo que vamos a trabajar con la cantidad de movimiento o momento lineal. Pero vean que es muy fácil de calcular. O sea, si calculamos la velocidad, simplemente multiplicamos ese vector velocidad por la masa de la partícula en cuestión y estamos obteniendo este vector llamado momento lineal.
Y si hablamos del momento lineal, equivalentemente estamos hablando de la dirección del vector velocidad. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok, vale. Ahora, pareciera que, o puede parecer en un principio, algo, yo diría que innecesario, ¿no? ¿Por qué tal vez traer a juego una nueva cantidad si simplemente es como un reescalamiento del vector velocidad, ¿no? ¿Qué información nueva me puede dar esta nueva cantidad vectorial? Algo que no sepamos ya, visto desde cinemática o de dinámica. Bueno, pues justamente el momento lineal, esta sencilla multiplicación que estamos realizando con la masa de una partícula y su vector velocidad, nos va a permitir analizar, digamos que nuevos procesos que hasta este momento no podemos analizar directamente con lo que tenemos, ni con cinemática, e incluso hasta podemos decirlo que con dinámica, pero podrían complicarse un poco las cosas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo trabajar con esa cantidad vectorial. Y bueno, para ello, pues primero vamos a necesitar decirles a ustedes cómo se relaciona esta cantidad con lo que ya conocemos hasta este momento. Y una manera rapidísima de hacer esto es, calculen la derivada de esta cantidad vectorial. Y vamos a ver lo que obtenemos. Vean. Aquí estoy tomando la derivada respecto al tiempo del momento lineal, de una partícula cualquiera. Entonces aquí sustituyo. ¿Cuánto vale el momento lineal? Pues el producto de la masa por la velocidad. Listo. Ahora, vamos a trabajar bajo el mismo supuesto, ¿se recuerdan? De que cuando un objeto se mueve, su masa no cambia. En su momento, si recuerdan, establecimos, ¿no? Que esto, pues, siendo muy quisquillosos, muy exactos, pues no es siempre así. Pero para los fines que perseguimos en este curso, vamos a asumir que eso es posible. Que cuando un objeto se mueve, por ejemplo, un vehículo o algún otro objeto, la masa permanece constante y lo único que cambia, como en este caso, es la velocidad en función del tiempo. En ese caso de que tuviéramos masa con respecto a una función, tendríamos que aplicar una regla de la cadena, ¿no? La regla de la cadena para sacar la derivada, ¿no? ¿En qué caso, perdón? No, no En escuché caso la de que primera parte. en caso de que la masa estuviera dada por una función, Ajá. en el momento lineal tendremos que aplicar regla de la cadena para derivarla. Si la masa dependiera también del tiempo, como la velocidad, entonces aquí aplicaríamos la regla del producto para derivar funciones, porque es un producto. Sí. Entonces, eso es lo primero que se podría ocupar para derivar esta función, asumiendo que la masa también depende del tiempo. Ok. Pero bueno, nosotros aquí vamos a omitir esa parte, vamos a asumir que la masa se mantiene constante y entonces sale de la derivada. Y esto que resulta aquí, vean, la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, ya sabemos qué es la aceleración, ¿cierto? Sí. Y entonces, vean lo que estamos encontrando, masa por aceleración. Esto que está aquí lo podemos comparar con la versión despejada de la segunda ley de Newton y podemos igualarlo a una fuerza. Entonces, si notamos lo que está sucediendo aquí, la conclusión que estamos obteniendo es, cuando sobre una partícula se le aplica una determinada fuerza, ya sea una fuerza resultante, una fuerza neta o una fuerza total, el efecto de esa fuerza es modificar el momento lineal de la partícula. Es así como vamos a vamos a estar entendiendo la relación que hay entre el momento lineal y una fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tal vez a modificar un poco el lenguaje y aunque sabemos, porque es correcto decir que una fuerza lo que hace sobre una partícula es acelerarla, ahora desde un lenguaje un poco más técnico, lo que podemos decir es lo siguiente.
Cuando se aplica una fuerza total sobre una partícula, lo que se le hace a esa partícula es modificar su momento lineal. ¿Queda clara esta idea? Es simple, pero como vamos a ver en unos minutos más, Pues sí, busca ¿no? hacerlo Porque podemos poderoso. asumir que si un objeto está estático, tiene velocidad inicial cero, ¿no? Pero se va a cambiar al final, cuando se le aplica la fuerza, ¿no? Así es. Cuando se le aplica una fuerza, ahora decimos que el momento lineal, es decir, el producto de su masa por su velocidad, va a modificarse. Y aquí lo estamos viendo como de manera instantánea, ¿no? La fuerza modifica de manera instantánea el momento lineal de una partícula. Bien, continuamos con lo siguiente. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, vale. Bueno, ahora, resulta que así como la energía mecánica de un sistema de partículas se conserva bajo ciertas circunstancias, recordemos que bajo la acción de fuerzas conservativas, el momento lineal también se va a conservar. Es una cantidad que también, digamos, bajo ciertas circunstancias, también tiene una ley de conservación. Y vamos a ver, pues, cómo obtenemos esta ley. ¿Cuáles serían las restricciones que hay que imponer? Bueno, entonces, para ello, tenemos que recordar un poco lo que nos dice la tercera ley de Newton. ¿Recuerdan lo que nos dice esa ley? Que va a haber una fuerza, cuando se aplica una fuerza a un objeto, el objeto va a aplicar una fuerza igual pero en sentido contrario al que se le generó, ¿no? Algo así. Ok, y nos falta ahí algo más. Ya toda esta parte está bien, pero nos falta una idea extra, que es la que nos permite entender por qué, por ejemplo, cuando el ejemplo, si recuerdan que les ponía en su Que depende momento, de la inercia el movimiento generado. ¿depende de qué, perdón? ¿Que va De en la, sentido contrario? sí, que depende de la inercia, cómo va a sentir los objetos esa fuerza. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de una pelota y un pie, ¿no? Que Correcto. el pie al tener más inercia, porque pues, va a tener más masa la persona que esté pateando, pues no va a sentir con la misma intensidad la fuerza que la pelota ejerce sobre el pie, ¿no? Bueno, hay una corrección. Sí va a sentir la misma fuerza. Ah, O sea, más bien no el mismo movimiento, ¿no? exacto. Lo que no van a experimentar tanto el pie del jugador como el balón es la misma aceleración. Van a Sí. acelerar de manera distinta. Y esto justamente está relacionado con la masa o inercia de cada objeto o cada cuerpo. Ok, entonces esa es la parte importante de la tercera ley de Newton que a veces se nos olvida. Que esas fuerzas, acción y reacción, tienen mismo módulo, tienen direcciones diferentes, pero están actuando además en objetos distintos. Por lo tanto, pues al tener objetos con diferentes masas, la aceleración que van a experimentar cada objeto, pues será distinta. Bueno, entonces eso es justamente lo que necesitamos. Esa ley, esa idea de la tercera ley de Newton. Bueno, pero ¿cómo la vamos a aplicar aquí? Bueno, pues vamos a considerar lo que se conoce como un sistema de partículas aislado. ¿A qué nos referimos con un sistema de partículas aislado? Bueno, en este ejemplo que se acaba de mencionar de un jugador, ¿no? De que vemos cómo su pie patea un balón, ahí tenemos dos partículas, ¿cierto? El pie del jugador y el balón. Bueno, para analizar el momento lineal, lo que se hace es imaginar que encapsulamos, imagina esto, surge una burbuja que encapsula al jugador y al balón, nada más. No nos importa si hay rozamiento con el aire, si se está realizando el movimiento en una pista de hielo o en una cancha de fútbol o en algún otro lugar. ¿De acuerdo? A eso estamos llamándole un sistema de partículas aislado, de fuerzas externas.
Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que vamos a tomar en cuenta? Pues solamente las que se establecen por la interacción mutua de entre estas dos partículas, el jugador y la pelota. ¿Sí queda clara esta idea? Es muy importante que entendamos a qué nos vamos a referir con sistema aislado. Sí, condiciones ideales, ¿no? Por así decirlo. Podemos llamarlos así, condiciones ideales. Pero lo importante aquí es que cualquier otra interacción que no sea la que se establece entre esos dos objetos que están formando nuestro sistema debe quedar descartada. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando déjenme, ya. ¿Recuerdan el problema de dinámica donde tenemos dos objetos en una mesa y se empujaba a uno, ¿no? Sí. Ok. Ahí, ¿cuántas fuerzas podemos pensar que están presentes? Pues la fuerza ejercida por la gravedad. Ok, cierto. En cada La, objeto, ¿no? sí, la fuerza normal de cada objeto. Correcto. La fuerza aplicada por la izquierda. Bueno, Sí. podremos considerar una fuerza de fricción a menos que el problema sí lo diga. Ok, podemos exagerar y decir que aquí hay fricción. Ok. Y la fuerza de contacto entre bloques, ¿no? Correcto. Esa es la que nos interesa. Que se deben a la tercera ley de Newton, ¿cierto? Sí. Ok. Pues a partir de ese momento, cuando hablemos de un sistema aislado, vean, tenemos todas esas fuerzas. Pues la única que nos va a interesar es aquella que se establece mediante la tercera ley de Newton. Son estas de contacto. No nos interesa esta fuerza, tampoco la del peso, tampoco la fricción, tampoco la fuerza normal. Esas las descartamos. A eso me refiero con que aislamos el sistema de partículas. Entonces va más enfocado como a centrarse solo a una fuerza, ¿no? ¿Cómo? Perdón, ¿está más enfocado Que, qué? estaremos enfocándonos solamente a analizar el contacto entre los objetos en... Exacto. Ese es el punto importante. Que estamos más interesados ahora en analizar ese contacto, lo que sucede. Bien, entonces, pues como ven, estas fuerzas de contacto, en este caso contacto físico, se explican a través de la tercera ley de Newton, pues es la que vamos a utilizar a continuación. Y para ello tenemos lo siguiente. Vean, aquí estoy aislando mi sistema de dos partículas, los dos bloques que les mencionaba hace unos momentos, que vimos hace ya varias semanas. Dos objetos que están interactuando únicamente entre ellos y cualquier otra fuerza ajena a ellos dos no se va a tomar en cuenta. Entonces, aquí tenemos solamente dos vectores, uno de color blanco y otro de color amarillo. El vector de color amarillo tiene por subíndices 2 y 1. Se lee de la siguiente manera. El vector amarillo es la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. Entonces va dirigido de esta manera. ¿Sí vamos bien aquí? La fuerza de color amarillo es la que ejerce el objeto azul sobre el objeto de color rojo. Sí, profe. Y el vector de color blanco, que tiene subíndices 1, 2, es la fuerza que ejerce el objeto rojo, el objeto 1, sobre el objeto 2, o el objeto de color azul. Entonces va esta fuerza así. Y listo, ya tenemos establecida nuestra tercera ley de Newton. A toda acción, por ejemplo, la flecha de color
amarillo, corresponde a una reacción, la fuerza de color blanco, que tienen la misma intensidad o el mismo módulo, pero tienen direcciones opuestas. Y además actúan sobre objetos de distinta masa. ¿Vamos bien entonces aquí? Profe. Entonces, bien, no estamos diciendo tal cual nada nuevo, pero vamos a ver que esto es bastante interesante. Ok, ahora, siguiente paso aquí en esta parte del cálculo es tomar este término con signo negativo y ponerlo del otro lado, o sea, pasarlo al lado izquierdo de la igualdad, cambiándole el signo. Y entonces esto que está aquí se iguala a un 0. Pero a un vector 0 evidentemente, porque recuerden que estas cantidades son vectores. Bueno, de acuerdo a lo que comentamos hace unos minutos, ¿cuál será el efecto que tiene esta fuerza sobre el objeto 1? Lo que mencionamos aquí, justamente unas líneas arriba. A ver, ¿cuál es el efecto que tiene esta fuerza aplicada por la masa 2 sobre el objeto 1? Pues nada, ¿no? Porque estoy dando como resultado cero, entonces no hay ningún aumento o disminución de fuerza, ¿no? A ver, no, pensemos, ¿cuál es el efecto que tiene? Es pensar en esto, en esta relación. ¿Qué dijimos que se establece aquí? ¿Cómo se Ah, indica? un cambio de momento lineal. ¿O no? El efecto de una fuerza aplicada sobre un objeto es el de cambiar o modificar su momento lineal. Entonces, aquí, ¿cuál será el resultado de esta fuerza que genera el objeto 2 sobre la masa 1? Pues no hay cambio en el momento lineal, ¿no? Se queda. No, 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 no. ¿Cuál es el efecto de esta fuerza? Que no se confundan con este 0. Este 0 equivale a quiere decir otra cosa. Entonces sería, esa fuerza es el resultado del cambio del momento de el objeto 2 en el objeto 1, o sea, estaría como cambiando el momento del objeto 1. A ver, nuevamente, porque hay varias ahí ideas que sí podemos rescatar. A ver, nuevamente, ¿cuál será el efecto de esta fuerza 2 actuando sobre la partícula 1? Pues nos indica que es una fuerza que genera el objeto 2, ¿no? Y se lo está aplicando al objeto 1, entonces Ajá. quiere decir que el objeto 1 va a tener una fuerza y de ese resultado va a haber un cambio en el momento lineal del objeto 1. Bueno, pues van a chocar, ¿no? Por eso es 0. Porque la fuerza 1 y la fuerza 2 se le aplican a la masa 1 y a la masa 2. Entonces, cuando llegan, pues chocan y se hace 0, ¿no? Esa fuerza, por lo que yo entiendo. Pues no realmente se está haciendo 0 las fuerzas. Pareciera, pero no es. Bueno, entonces el momento se hace 0. No realmente. Por el momento no quiero Es que que piensen este 0. las Esto no fuerzas quiero. siguen, ¿no, profe? O sea, como tal no se vuelven cero porque se están contrarrestando nada más. Es como si estuvieras, no sé, chocando dos puños y ninguno de los dos se puede mover porque el módulo de la fuerza es igual.
Y por eso se daría el vector nulo, que sería el 0, que tiene magnitud 0 y ninguna dirección. No sé. No, es que todos están pensando en las fuerzas. Y es justamente aquí el detalle que necesito que cambien. Digamos, si esta relación, esta suma, la piensan como en la naturaleza vectorial, podrían decir, ok, se están cancelando. Vale, eso desde el punto de vista de vectores estaría de acuerdo. Pero nosotros estamos tratando de hacer un análisis un poco más general que ello. Entonces, nuevamente, a ver, eso tiene que quedar claro. ¿Qué estamos diciendo aquí? En resumen, eso es lo que estaremos obteniendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy escribiendo en color blanco. Es la conclusión de este cálculo. ¿Y cómo lo interpretamos? Que una fuerza actuando sobre un objeto tiene como efecto modificar el momento lineal de ese objeto. ¿Sí estamos de acuerdo? Es lo que nos dice. Sí. Ok, ahora. Esta fuerza, ¿quién la está produciendo? ¿Quién les dije esta fuerza de color amarillo? El bloque 2 le Es está el bloque produciendo 2. El bloque 2. ¿Y a quién está afectando? al bloque 1. Al bloque 1. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto de esa fuerza sobre el bloque 1? Está Que va a cambiando haber su cambiar el momento momento lineal, lineal ¿no? del bloque 1. Bloque 1. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, Va perdón? a cambiar el momento lineal del bloque 1 debido a la Exacto. fuerza F2-1. Esa es la respuesta. Esta fuerza va a tener como efecto modificar el momento lineal de la partícula 1. Por eso aquí ya lo reemplazo. Aquí está. ¿Cuál es el efecto de esta fuerza? Modificar el momento lineal de la partícula 1. ¿Sí es claro esa sustitución que se hizo? Sí. Sí, profe. Okay, ahí hice la sustitución. Ahora, esto que está aquí, ¿por qué lo reemplazamos? ¿O qué estaría dándonos como información? Esta fuerza 1-2. Eso nos dice que la fuerza que genera el bloque 1 en el bloque 2 va a generar un cambio en el momento lineal del bloque 2. Exactamente. Por eso hacemos ese reemplazo. Vean, lo que está de color blanco significa que esta fuerza va a tener como efecto cambiar el momento lineal de la partícula 2. Ahora sí, ¿ya quedó claro lo que está sucediendo aquí? Ok, ahora, siguiente paso. Para entender el siguiente paso hay que recordar algo básico del cálculo diferencial, que es lo siguiente. Tienen dos funciones, f más g. ¿Okay? Se están sumando. Y calculamos la derivada de esa suma. ¿Eso a qué es igual? Según las reglas de derivación. Pues tendremos que, bueno, ahí no sé si podría aplicar la regla de la cadena, que el f más g podría tomarse como otra función. Y bueno, eso nos daría una derivada de muchas funciones, ¿no? Porque podremos decir que la función principal sería f más g elevado a algo, ¿no? Entonces derivamos eso y nos quedaría la multiplicación de ese exponente por la sustitución de la función que pusimos, ¿no? Más, bueno, multiplicando a la derivada de la suma de esas dos funciones, ¿no? No, eso es mucho más simple que eso que se comentó. ¿Cuál es la regla de derivación para una suma de dos funciones? Pues será la suma de las derivadas de las dos Así funciones, es. ¿no? Exacto. Pero ¿y el exponente Pero ¿cuál exponente? Es que no es... es un exponente. Ah, no. Ah, ¿qué es entonces? Es que... Un apóstrofe para indicar
¿No les han enseñado que F' qué es? Ah, es derivada. que Está indicando como que lo está puse entre derivando. paréntesis pensé que era un exponente, por eso me confundí. No, es un apóstrofe para indicar que esto que está aquí va a ser derivado respecto a alguna variable, f de x o a una variable t, la letra que ustedes gusten. Pero aquí estamos hablando entonces de esta regla de derivación. Entonces, si tenemos la suma de dos funciones y se nos pide que esta suma de funciones sea derivada, entonces sabemos que eso es exactamente igual a calcular la suma de las dos derivadas. ¿Estamos de acuerdo con esta parte? Sí. Sí, profe. Ok, ahora quiero que piensen esta regla en forma opuesta, es decir, que lo lean de derecha a izquierda. ¿Qué les estaría Podría diciendo? decirse que ¿Ah? la suma de la derivada de una función más la derivada de otra es igual a la derivada de la suma de estas. Exactamente. Claro, siempre y cuando la derivada que aquí está indicando sea respecto a la misma variable. O sea, que ambas sean derivadas respecto a x, por ejemplo. Y es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Vean, tenemos dos términos que se están derivando respecto a la misma variable. Y se están sumando. O sea, estamos de este lado. Y de acuerdo a esta regla, esto que tenemos como una suma de dos derivadas se puede poner como la derivada de una suma. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí es claro cómo llegamos al resultado? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, quiero que noten lo siguiente. Vamos a renombrar a esa suma. Vamos a ponerle un nombre bastante simple, que es que el momento lineal de la partícula 1, o sea, del bloque rojo, más el momento lineal de la partícula 2 o la del bloque azul, da como resultado lo que vamos a llamar como un momento lineal total. Porque se están sumando, entonces estamos como que sumando efectos aquí. O sumando, en este caso, momentos lineales de la partícula 1 más la partícula 2. Entonces tiene sentido que esa suma la llamemos como el momento lineal total del sistema de dos partículas. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, vale. Ahora, entonces, voy a reemplazar esta suma por lo que acabo de mencionarles, ¿no? Que va a ser el momento lineal total del sistema de dos partículas. Y entonces, viendo esta relación, ¿qué podrían decirme acerca de este momento lineal total? Vean, se está derivando respecto al tiempo y el resultado está dando 0. Para que esa igualdad Es sea cierta, constante. exacto, para que esa igualdad sea cierta, lo que está dentro de paréntesis tiene que ser algo constante, ¿no? Sí. Eso es lo que estamos encontrando. Esta es nuestra ley de conservación del momento lineal. Y es aquí donde hay que tener cuidado porque no estamos diciendo que las fuerzas se estén anulando. O sea, piénselo con cuidado y no estamos diciendo eso. La conclusión no es esa. No es que estas fuerzas se cancelen unas con la otra porque no pueden. Estas dos fuerzas no pueden cancelarse. A menos de que los dos objetos tengan la misma masa. Algo así podría suceder. Pero como tal solo sería la aceleración o bueno, los Exacto. movimientos, ¿no?
Exacto, las aceleraciones con lo que estarían produciendo estas fuerzas serían del mismo valor, si es que las masas tienen el mismo valor también. Pero no es lo que estamos diciendo aquí. Estamos encontrando, siguiendo esta lógica de cálculos, que cuando dos partículas interactúan y se establece una pareja de fuerzas de tipo tercera ley de Newton, lo que sucede es que el momento lineal total se conserva. Entonces, en ese ejemplo que veíamos hace ya tiempo de una persona pateando a un balón, lo que está ocurriendo ahí es que si lo aislamos, o sea, si nos olvidamos de cualquier otra fuerza como la que ofrece el pasto, la que ofrece el viento, la que ofrece el planeta Tierra también, cualquier otra fuerza, y nos quedamos únicamente con las fuerzas que se ocurren cuando el calzado del jugador golpea el balón, podemos asegurar que el momento lineal que tiene el balón y que tiene el pie del jugador se va a conservar. En breve vamos a ver unos ejercicios que les van a servir a ustedes para entender justamente esto. O sea, ¿qué realmente estamos diciendo con esta ley de conservación? Por ahora, con la idea que quiero que se queden es que cuando aislamos a un sistema de partículas y nos quedamos únicamente con las fuerzas que se establecen entre ellas dos, nada más, tenemos una ley de conservación para el momento lineal. Eso que tenemos aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? No, profesor. Ok. Bueno. Este resultado que acabamos de obtener, le podemos dar dos interpretaciones que son, pues, totalmente equivalentes. Y quiero que presten atención a lo que vamos a decir y traten de recordar si esto que se va a comentar no lo hemos dicho ya anteriormente. Tal vez con otras palabras, pero va a ser, si lo piensan con cuidado, la misma idea. Bueno, entonces, este resultado de esta derivada respecto al tiempo del momento lineal total igual a 0, tiene una primera interpretación, que es que el momento lineal total para un sistema de objetos o de partículas totalmente aislado va a permanecer constante. Eso es lo que nos está diciendo este resultado. Es como si tomáramos a estos dos bloques y lo lleváramos a alguna región del espacio donde no hay ningún contacto con algún otro objeto, salvo ellos dos. Está perfectamente aislado, alejado de cualquier cosa que pudiera interactuar con ellos. O bien, la otra idea aquí es que la suma vectorial de todas las fuerzas externas que estén actuando sobre este sistema de partículas sea 0. En esa situación, también podemos asegurar que el momento lineal total será constante. Si echamos un vistazo a vean aquí, a este resultado, vean qué estamos diciendo. Que la fuerza es igual a la variación del momento de una partícula respecto al tiempo. Aquí también estamos teniendo una derivada. Entonces, esto podemos igualarlo a F. O una F externa, una fuerza neta. ¿Pero qué estamos concluyendo entonces? Que esa fuerza neta tiene que ser 0. Es decir, que si sobre un sistema de partículas tenemos varias fuerzas ahí actuando, y la suma de todas ellas, su superposición es igual al vector 0, también tenemos asegurado que el momento lineal total de ese sistema de partículas va a ser constante en el tiempo. No sé si esto que se ha comentado como que les resulta familiar. Sí, sí, bueno, a mí sí, porque pues es que si decimos que
la derivada del momento lineal es igual a una masa por una aceleración, pues quiere decir que si no se genera aceleración, la velocidad permanece constante, ¿no? Así es. La masa. Entonces, ¿esto a qué nos recuerda? Cualquiera de estas dos oraciones, como a qué. Pues al movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? No tan lejos. Conceptualmente hablando, no tan lejos, mucho más cercano el concepto. Hablando de trabajo, bueno, del teorema trabajo-energía. Tampoco. Ahora no tan cerca. Entonces en cinemática, pues, ahí estaría. Recuerden, un sistema, lo que se comentó es correcto, en ese sentido de que si tengo una velocidad cero, quiere decir entonces que no ahí tengo aceleración. Por ahí va la idea. ¿Qué ley de Newton nos habla de una aceleración cero? La primera, la de inercia, ¿no? Exacto. Eso entonces lo que estamos aquí encontrando es una forma alternativa de hablar de la primera ley de Newton. Porque si recuerdan lo que decía la primera ley de Newton, cuando la repasamos fue, si tenemos un objeto que está en reposo o que está en movimiento y lo llevamos a un lugar donde no interactúa absolutamente con nada, entonces va a preservar de manera indefinida su estado de movimiento. O va a estar allí en reposo toda su existencia, o va a estar en movimiento en línea recta toda su existencia. Eso es equivalente a esto, ¿no? Tenemos un sistema de partículas aislado, no hay nada que interactúe con ese sistema, entonces su momento lineal se va a conservar. Y también cuando vimos la primera ley de Newton mencionamos algo de que, ok, ¿qué pasa si tenemos múltiples fuerzas? Bueno, pues si la suma de todas ellas da el vector cero, es decir, la fuerza total o fuerza neta actuando es cero, entonces también tenemos garantizado que ese objeto o bien sigue en reposo o bien permanece en movimiento en línea recta, sin modificar su velocidad. Y es lo mismo que estamos diciendo aquí. Si la suma vectorial de todas las fuerzas externas que actúan sobre un sistema de partículas es cero, también tenemos garantizado que el momento lineal total de ese sistema permanecerá inalterado. Entonces, vean que estamos con la ayuda del momento lineal dándole una nueva reinterpretación a la primera ley de Newton. Entonces, si nos ponemos más, ¿cómo decirlo?, técnicos o queremos impresionar a alguien, en lugar de hablar de la primera ley de Newton, como esto que mencionábamos, de que si la velocidad se mantenía constante y demás, podemos hacer referencia mejor al momento lineal, porque es Y una cantidad quedaría mucho más literal. como que la primera ley de Newton nos dice que si el momento lineal total o el cambio en el momento lineal es cero, Sí, el objeto permanece con velocidad cero o con velocidad constante o que, bueno, sí, ¿no? Eso, que velocidad exacto. cero pues sería que está inerte, ¿no? Así, totalmente Sí, quito, o velocidad constante que no cambie. exactamente. ¿Vale? Entonces, algo importante aquí a mencionar es que desde esta perspectiva, utilizando el momento lineal, bueno, el momento lineal total, aquí estamos hablando de ya un sistema de partículas. Mientras que si echamos un vistazo a la primera ley de Newton, como la vimos en su momento, hablábamos de una sola partícula. Y aquí estamos hablando, como por ejemplo, de dos partículas. Y pudieran ser tres, pudieran ser cuatro, pudieran ser las que ustedes gusten. Y mientras ese sistema de partículas permanezca aislado, o todas las fuerzas externas sumen cero, podemos decir que el momento lineal de todo ese sistema de 15, 20, 50 partículas va a permanecer constante. Entonces vean que desde esta perspectiva, esta forma de pensar la primera ley de Newton
es más general, porque no nos limitamos a una partícula, sino pudieran ser varias partículas. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios sobre el significado de esta ecuación? No, profe. ¿Ok? Bien, entonces antes de pasar a los dos ejercicios que vamos a revisar en esta primera sesión, algo importante que tiene que quedar claro aquí es que esta ley de conservación es una ley de conservación vectorial. ¿Eso qué significa? Que se tiene que satisfacer en los tres ejes coordenados. Vean, decir que el momento lineal total de un sistema de partículas se conserva en el tiempo, es decir, que su derivada respecto al tiempo es cero, es equivalente a decir que el momento lineal antes de un cierto proceso, o sea, P sub 1, es exactamente igual al momento lineal total después de ese proceso. ¿A qué me refiero con un proceso? Pues no sé, puede ser que una pelota sea golpeada por el calzado del jugador, o que el jugador le dé un cabezazo, o un automóvil golpeando la parte delantera o trasera de otro vehículo. Esos son ejemplos de procesos en los cuales podemos pensar que el momento lineal se va a conservar. También, por ejemplo, en algunos lugares, ¿no?, de la República Mexicana, cuando utilizan los cohetes, ¿no? Cuando un cohete explota, esto es de pirotecnia, ahí también el momento lineal se está conservando. Ese es otro proceso en el que esta cantidad vectorial se conserva. Entonces ahí el proceso sería la explosión del cohete. ¿Cómo sería? Bueno, esas son de momento, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Esa P es de momento, ¿verdad? ¿Cómo Sí. sería que el momento fuera igual en todas sus componentes? En el ejemplo que nos dice del cohete. Ok. Vamos a ver los dos ejercicios que tenemos planeados y vemos si con eso nos podemos explicar lo del cohete. ¿De acuerdo? Ah, sí. ¿Vale? Entonces, bueno. Ahora, ¿por qué esta relación da lugar a esto? Que pues recordemos que este vector tiene tres componentes, ¿no? Entonces sería la componente de este vector P inicial en el eje X, dirección Y, más la componente de este vector en dirección J, más la componente de este mismo vector que está a la izquierda en dirección K. Y decimos que esto tiene que ser igual al momento lineal final. Pero también tiene tres componentes. Dirección Y más la componente en el eje Y más la componente Z. Entonces, si notan, podemos igualar este primer término que está en Y con este otro que también está en Y. Y esta igualdad es esta. Tenemos aquí. Igualamos ahora esta otra componente con el momento lineal final. Tenemos esta ecuación. Y finalmente, si igualamos este otro con ese otro término, nos da lugar a esta igualdad. Entonces, mucho cuidado. Cuando hablemos del momento lineal, no hay que perder de vista que es una cantidad vectorial. Y entonces esa cantidad vectorial se tiene que cumplir en los tres ejes coordenados. A menos de que el problema les especifique a ustedes que el movimiento se ejecuta en una sola dirección, por ejemplo, el eje X, podrán prescindir de esta y de esta otra ecuación. Pero si el problema les dice, no sé, por ejemplo, piensen esto en una mesa de billar. A veces las pelotas, las bolas de billar chocan en una sola dirección, ¿de acuerdo? O sea, viajan
lo que podemos llamar el eje X, chocan y rebotan, pero se siguen moviendo en una sola línea. Entonces podríamos describir esa situación mediante esta ecuación nada más. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tienen una bola de billar ahí, golpean otra, impacta, y después esta termina yéndose en este lado y es la otra en esta dirección? Vean entonces que ahí el problema se vuelve bidimensional. Entonces habrá que tratar con una pareja de ecuaciones. ¿Sí vamos bien entonces? Con esta Sí, parte. profe. Sería, Profe. cuando se lanza el cohete, está manejando coordenada X y Y, ¿no? Digo, nada más X, no más Y, en una solo. Cuando hablo del cohete, hablo de estos juegos pirotécnicos, o sea, las que Ajá, vuelan en el cielo, con colores y demás. sí, de los que se elevan. Ajá. Ahí podremos pensar incluso que se trata tal vez de un evento en 3 dimensiones. Porque cuando esas Ajá, luces... porque cuando revienta caen las partículas, ¿no? Del resto del cohete hacia abajo. Ajá, exacto. Y entonces, tal vez una forma más correcta o precisa de pensar el problema es en 3 dimensiones. Sí, Porque esas partes se riegan en todos lados, ¿no? Entonces, ahora sí que va en todas direcciones. exacto. Entonces, lo más prudente por pensar es analizarlo como si se tratase de un evento en 3 dimensiones. Sí, ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario que tengan, jóvenes? Antes de pasar al primer ejercicio que vamos a resolver. No, profe. Creo que ya más o menos con eso me quedó claro, no, porque si empezamos, no sé, de una posición en todo cero con el cohete y al caer las partículas terminan en donde inició, pues ahí se diría que se conserva el momento. No precisamente por ello. De hecho, a ver, vamos a resolver el primer ejemplo y yo creo que eso va a permitir saber qué onda con con el cohete que mencioné. Ok, sí. Bueno, entonces pasamos a resolver el primer ejemplo de este tema llamado la conservación del momento lineal. Bueno, el problema trata de lo siguiente. Tenemos un niño que se encuentra en un bote, ¿de acuerdo? Pensemos que está en medio de un lago. El niño llegó ahí con sus propios medios y en algún momento dado, ese niño que se encuentra en el bote lanza un objeto, como tenemos aquí. Un objeto que tiene 5.7 kilogramos de masa y lo lanza de forma horizontal. Aquí lo dice, horizontalmente. Eso es una pista para nuestro análisis. Con una rapidez de 10 metros por segundo, como tenemos aquí. Nos preguntan entonces, calcule la velocidad del bote inmediatamente después, suponiendo que inicialmente estaba en reposo. Aquí, al decir inmediatamente después, se refiere al momento posterior a que el niño lanza el paquete, ¿de acuerdo? Y nos dan como información la masa del niño, que tiene un valor de 24 kilogramos, así como la del bote, que tiene una masa de 35 kilogramos. ¿Queda claro? Entonces aquí, ¿cuál es la circunstancia que trata el que trata el problema? Sí. Ok, vale. Entonces, para analizar esta situación mediante la conservación del momento lineal, que es de hecho el objetivo, vamos a aislar el sistema. Es decir, vamos a considerar únicamente al sistema de partículas formado por el niño montado en el bote y el paquete que es lanzado. Solamente esos 3 objetos. No nos interesa si hay una fuerza peso actuando sobre el niño y sobre el bote o incluso sobre el paquete. No nos interesa si hay una fuerza normal que ejerce, puede ser el agua, sobre el bote.
No nos interesa si hay una corriente de aire, por ejemplo, que pudiera estar ahí presente. Todas esas fuerzas quedan descartadas. Por esa razón, estoy como que ejemplificando que nuestro sistema de niño, bote y paquete están aislados. ¿Vamos bien entonces? Sí, profe. Entonces, vean, esta construcción a veces no es tan obvia, pero si queremos esto calcularlo, analizarlo mediante la conservación del momento lineal, tiene que pues garantizarse de alguna manera. Otra manera de decirlo, o sea, de aislar un sistema, es decir, por ejemplo, que si hubiese una corriente de aire, por ejemplo, que aquí esté, ¿no? En un lugar donde el aire sopla con mucha rapidez, podemos pensar que durante el evento, que es el lanzamiento del libro, las corrientes de aire fueron de menor intensidad comparadas con la fuerza que aplicó el niño para lanzar el paquete. Entonces, esa es otra manera de decir o de pensar en un sistema aislado. Despreciar todas las otras fuerzas frente a la que está ocurriendo cuando se da la interacción entre, en este caso, el niño y el paquete. Para calcular este caso del momento lineal siempre va a ser así. ¿A qué nos referimos con siempre así? Analizarlo con solo dos partículas o aislarlas. Aisladas. Aquí, por ejemplo, tenemos tres partículas, tres objetos. Ok, sí. Y para hacer el análisis correctamente, tenemos primero que asumir que lo estamos aislando. Siempre va a ser así como regla, o va a haber casos en los que sí nos pida poner una fuerza. Ok, eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta sesión. Ok. ¿Qué pasa cuando no podemos tan así confianzudamente decir que aislamos el sistema? Sí. Bueno, entonces, si esto ya quedó claro, esta afirmación que les hago de que vamos a imaginar que capsulamos, aquí es ficticio claramente, ¿no? Una burbuja que aísla nuestro sistema de tres objetos. Entonces pasamos a analizar el momento lineal. Bueno, entonces, bajo ese supuesto, como les mencionaba, de que cualquier fuerza externa no va a tener tanta relevancia, entonces eso es lo que va a pasar, ¿no? El momento lineal al inicio es igual al momento lineal al final de un cierto proceso. Aquí, ¿cuál será el proceso que se está llevando a cabo? Lanzar la masa, ¿no? Bueno, el objeto. Exacto, lanzar ese objeto, lanzar ese paquete. Entonces, vean aquí, esta PI quiere decir el momento lineal del sistema previo al lanzamiento del paquete. Y tiene que ser igual al momento lineal total posterior al lanzamiento del paquete. Y si esto lo escribimos en sus componentes, pues son estas tres igualdades que tenemos aquí, que ya les había mencionado. ¿Todo correcto hasta ahora? Sí, profe. Ok. Bueno, a continuación, ¿qué igualdad de las que están ahí, las tres mostradas, tenemos que trabajar? La del eje X, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque solamente está bueno, en el eje X, se está manejando nada más en el eje X porque es un tiro, era vertical. Mm, Sí, no, era el que está en... Horizontal, ¿no? Es que sí, sí, horizontal. Sí, horizontal. Ujú. Y pues solamente es eso. Entonces no podremos manejarlo como tiro parabólico porque Es como si nada más yo Porque lo no veo. estamos ocupando el peso. Ajá. Nada más como si Ah, sí, fuera sí. Claro, esa masa, como si la moviera hacia ese lado, hacia horizontalmente, hacia un te había lado. explicado de la Así es. primera ley Ujú. de Newton, lo que habíamos ¿Cómo? visto hace ratito, ¿no? Que si ignorábamos, bueno, todas
las fuerzas y Ajá. aventamos un objeto en el espacio, pues quedaría con su velocidad constante, pues Así es. indeterminadamente. Y esa es la velocidad que nos da, ¿no? Que son 10 metros sobre segundo. Es la velocidad con la que el paquete termina moviéndose justo después de ser lanzado. Ajá, sí. Ahora, ¿por qué no podemos considerar aquí un tiro parabólico? Un tiro parabólico, ok, Tiene un punto de ¿qué? partida y uno de reposo, ¿no? A ver, piensa con Bueno, cuidado. final. Un Para, punto final para, y un punto inicial. a ver, para que un movimiento sea de tiro parabólico, ¿qué es lo que origina que la trayectoria se curve? Un ángulo. La dirección en la que es Mm, lanzado, ¿no? El ¿Qué peso hace? del objeto, ¿no? Que provoca una desaceleración del mismo. El peso del objeto que provoca una desaceleración o una aceleración. Bueno, una aceleración en el eje Y. Exacto. Entonces, si nosotros lo pensamos esto como un tiro parabólico, ¿ese tiro parabólico a quién se debe? A la al fuerza de vector. Ah, la gravedad. fuerza de Sí, gravedad, cierto. Y entonces ya no estamos aislando nuestro sistema, Sí, ya porque estaríamos estamos como... considerando esta fuerza externa. Sí. Por esa razón les decía, primero hay que aislar el sistema para que las únicas fuerzas que estén actuando sean las que se establecen entre los objetos, no con su entorno. Por eso Oh, mismo sí. dice que no son fuerzas externas las que están implicándose, ¿no? Exacto, no estamos considerando fuerzas externas. Entonces, aguas, aquí no se puede considerar un tiro parabólico por las razones que ya les mencioné, porque un tiro parabólico se ejecuta debido a la fuerza de gravedad. Entonces, para ese sistema, la fuerza de gravedad ya es una fuerza externa. Entonces, pues surgiría la pregunta, ¿no? Entonces, ¿está aislado o no está aislado el sistema? No, pues sí, sí, que como ya lo aislamos, entonces pues sí, ya no se considera la fuerza de gravedad. Exactamente. Ya posterior, claro, podría considerarse la fuerza de gravedad que va a curvar la trayectoria del paquete, pero no es la situación que nos interesa. Nos interesa justo lo que sucede durante el proceso de lanzamiento. Instante antes e instante después. Si quieren, digamos, lo que pasó medio segundo antes del lanzamiento, que sería P sub I, y lo que sucedió medio segundo después del lanzamiento, antes y después. Ya que la trayectoria se curve, podría eso ocurrir a los 10 segundos, pero eso ya no nos interesa, porque entonces ya no será nuestro sistema aislado. Sí. ¿Ok? Vale. Entonces, ahora, como bien lo comentaron, estas dos ecuaciones no las vamos a considerar porque el problema nos dice que el libro o el paquete es lanzado de forma horizontal. Entonces, lo único que hay que analizar es el momento lineal antes del lanzamiento y el momento lineal posterior al lanzamiento. Bueno, entonces vamos a hacer pues ese análisis. Entonces vean, a ver, son varios términos los que están aquí apareciendo que vamos a explicar. Vean que aquí tenemos la masa del niño, m sub n, multiplicando a la velocidad inicial del niño. ¿De acuerdo? Es lo que estamos aquí escribiendo. ¿Y qué hemos acordado cómo se llama a esa cantidad que se obtiene de multiplicar la masa de una partícula por la velocidad que tiene? Momento lineal. Momento lineal. Entonces, este término, ¿de qué nos está hablando? De un momento lineal inicial, ¿no? ¿De quién? Del niño. Del niño. Ah, ok. Exacto, ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Este primer término. Sí. Vale. Y a este momento lineal le vamos a sumar, vean lo que tenemos aquí, la masa del bote multiplicada por la velocidad inicial del bote. Es decir, ¿esto quién es? El momento lineal inicial del bote.
Exacto, el momento lineal inicial del bote. Y después le sumamos a esto este término que es la masa del paquete multiplicado por la velocidad inicial del paquete. Es decir, ¿de quién estamos hablando aquí? Del paquete, ¿no? El momento lineal del paquete. Del momento inicial del paquete. ¿Sí, sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, estos tres términos que hemos mencionado aquí forman el momento lineal previo al lanzamiento del paquete. Son tres objetos los que están antes del lanzamiento y van a ser tres objetos que van a estar después del lanzamiento. Y cada uno con su respectivo momento lineal, o sea, su producto de masa por la velocidad que tengan. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algo que no vaya quedando claro? No, profe, No, perdón. profesor. Ok, bueno. Ahora, esto lo vamos a igualar, vean lo que tenemos aquí, al momento lineal posterior al lanzamiento. Entonces, a ver, ¿qué se imaginan que va a ocurrir cuando este paquete sea lanzado? Pues, suponiendo que el niño sigue en el bote, pues Ajá, podemos decir que lleva la misma velocidad que el bote, ¿no? exacto. Entonces, Pero ajá, el paquete lleva una velocidad diferente. sí, Entonces ahí se podría factorizar la velocidad del, del bote y quedar solamente con las masas del niño y del bote. exactamente. Aquí podemos imaginar la situación de que cuando el niño lanza el paquete, tanto el niño como el bote pueden pensarse como una sola partícula, como un solo cuerpo, que se va a estar moviendo con la misma velocidad, Sí. ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos diciendo en este primer término. Y aquí les hago el siguiente comentario para que esto quede claro también. En la literatura, sobre todo en los temas de conservación del momento lineal, se suele utilizar la B con una apóstrofe, ¿sí? B con una comilla, para indicar la velocidad después del proceso. Para evitar confusiones, porque a veces los apóstrofes no son fáciles de reconocer, voy a utilizar una U minúscula siempre para indicar la velocidad después del proceso. O la velocidad final, si quieren llamarla así. Ok, y para evitar confundirla con la U de energía, va a ser minúscula, ¿no? Así es, aquí va a ser minúscula. Ok. ¿Vale? Entonces, este primer término que está aquí puesto, este primer factor, está indicándonos el momento lineal final, pero tanto del niño como la del bote, porque van a terminar moviéndose juntos. ¿Cómo vamos con esta parte? Es una coma de la que va Bien, después, ¿no? profe. Sí, es una coma N, B. Ok. Y bueno, ya después tenemos que sumar al otro objeto que también que se estaría moviendo después del evento, después del lanzamiento, que es el paquete en sí, ¿no? Entonces aquí tenemos el momento final del paquete, que es este término ahí encerrado.
Sí, profe. Ok, vale. Entonces, eso es lo que estaremos escribiendo. Esto que hemos escrito aquí sería la forma explícita de escribir el momento lineal, tanto antes del proceso de lanzamiento de ese paquete, como posterior al lanzamiento de ese objeto. Pero ahora vamos a tomar en cuenta la información del problema, que nos dice lo siguiente. Calcula la velocidad del bote inmediatamente después, suponiendo que inicialmente estaba en reposo. ¿Qué significará eso en esta ecuación que hemos escrito? ¿Qué velocidad? La velocidad inicial es 0. ¿De quién o de quién? Del niño y el bote. ¿Del niño, del bote y del paquete? Igual. Pues también, sí, también porque no estaba acelerado con 90. Exacto, porque estamos evaluando antes del lanzamiento. Entonces, antes del lanzamiento sería lógico que el libro o el paquete, perdón, tuviese una velocidad, ¿no? Sí. Entonces, este término es 0, este otro término es 0 y este otro término también es 0. Entonces, nuestra ecuación se reduce a esto. Del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, estamos diciendo que antes del proceso de lanzamiento no había momento lineal, porque todo estaba en reposo. Pero después del lanzamiento ya tenemos movimiento, tanto del bote, junto con el niño en él, como del propio paquete que fue lanzado. De esta ecuación, ¿cuál es nuestra incógnita? La velocidad final del niño y el bote y la velocidad final del paquete, porque asumimos que las masas son conocidas, ¿no? Ok, nuevamente, ¿quién es nuestra incógnita en esta ecuación? Las velocidades finales y... ¿Ambas velocidades finales? Ah, no, solo No, nada más la del niño la y el del bote. bote y el niño, porque ya la del problema la del paquete, ¿no? Que es 10. Ok, exactamente. Entonces, esa es nuestra incógnita. Todo lo demás es conocido. Ok, entonces les pido que resuelvan. Encuentren el valor numérico de esa velocidad. ¿Con qué velocidad tendría que estarse moviendo tanto el niño junto con el bote, pensados como un solo objeto, a raíz de que ese paquete fue lanzado con una velocidad de 10 metros por segundo? Aquí les pongo nuevamente los datos por si no los tienen. Entonces determinen, por favor, con qué velocidad, numéricamente hablando, se estaría desplazando el niño junto con el bote. Yo tengo una duda porque me salió algo negativo al hacer el despeje, pero no sé si está bien. Ok, ¿qué valor salió? Me salió menos la masa del paquete por su velocidad final dividido entre la suma de las masas del niño y el bote. Ok, y al sustituir los datos, Voy a hacerlo para... ok. Sí, da algo positivo porque como la masa del niño es menor a la del bote, se hace el signo negativo y ya se hace positivo.
y me da 5.18. No creo que tenga que ser positivo el resultado. No, sí Ah, tiene no, que ser no. negativo. Me Sí, es dio negativo. menos punto 96.6. Sí, es que... Sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Y pienso que indica la dirección? Así es. Ok. Recordemos que estamos calculando la velocidad y la velocidad es una cantidad vectorial. Entonces, el signo Sí. menos que aquí aparece tiene una interpretación, la cual es que el bote junto con el niño en él se van a mover en la dirección opuesta a la que a la dirección que toma el paquete. Sí, profe. ¿Vale? Sí. Y es más, pueden ver aquí que se está moviendo con una velocidad que casi es el 10% de la velocidad del paquete, ¿no? Porque el paquete se movió con una velocidad de 10 metros por segundo. Y aquí el resultado apenas ni siquiera llega al 1 metro por segundo. O sea que ni la décima parte de la velocidad del paquete se estará moviendo tanto el niño como el bote. Eso que estamos aquí encontrando resulta que también, por ejemplo, no sé si ustedes han visto eventos, por ejemplo, estos eventos deportivos donde se suele tirar un arco, perdón, una flecha, ¿no? Con ayuda de un arco, o bien en estas, ¿cómo se les llama? Cacería deportiva, utilizan rifles. Bueno, ahí cuál es el punto al que quiero llegar. Que cualquiera de esos dos objetos que se utiliza para disparar, o bien la flecha o bien una bala, se tiene que empuñar correctamente. Porque lo que sucede, si le han prestado atención, es que el arma se retrae un poco. Como que se va hacia atrás. Sí, no, está hay videos de gente que no lo sabe hacer y se golpea. Bueno, empuñan Exacto, una pistola. exactamente. Bueno, pues es lo que está sucediendo aquí. Se está conservando el momento lineal. El hecho de que, por ejemplo, cuando uno de algún deportista, ¿no? Lanza la flecha, a veces puede que sea imperceptible a simple vista, pero el arco que está sosteniendo con sus manos se mueve ligeramente hacia atrás, en la dirección opuesta a la que la flecha, pues, fue lanzada. Tiene que ver que hagan como un pequeño giro, como que dejen caer el arco y el arco de una pequeña vuelta, o eso ya es más como cuestión de técnica. ¿Vuelta quién? El arco es que hace como un giro en la mano del lanzador. Pienso que está más relacionado con la propia estructura del arco. Lo que yo me estoy refiriendo es que en las manos del deportista, la persona en cuestión experimentará como un ligero tirón hacia atrás. Pues Y eso es bueno, justamente yo como lo veo más respuesta con al la momento pistola. lineal. O bien, con un arma de fuego, pensando en estas cacerías deportivas, lo mismo va a suceder. Por esa razón se tienen que empuñar estos objetos de manera correcta, justamente para evitar alguna lesión. Porque los objetos, ya sea el rifle o una pistola o ¿cómo se llamaría aquí? El arco, por conservación del momento lineal, va a adquirir una velocidad en la dirección opuesta al otro objeto que está siendo lanzado. Y es justamente lo que está pasando aquí. Cuando el niño lanza el paquete, digamos hacia la derecha, con una velocidad de 10 metros por segundo, por conservación del momento lineal, tanto el niño como el bote van a moverse hacia la izquierda, con una velocidad menor, porque las masas de ellos dos, pues va a superar a la del libro, ¿no? O al paquete ese. Sí. Es lo que estaremos encontrando. Ah, ya creo que ya es más explícito lo de la tercera ley de Newton, ¿no? Como tiene más inercia el bote, por eso su movimiento es mínimo en cuanto a escalar, ¿no? Comparado con la velocidad del paquete. Exactamente. Ah, Aquí ya. está entrando en juego la tercera ley de Newton. Pero ahora no estamos calculando aceleraciones, estamos calculando directamente
con qué velocidad se va a mover un objeto, en este caso, pensando el bote con el niño. Este fenómeno de la conservación del momento lineal explica también por qué, por ejemplo, cuando se deja caer algún recipiente, por ejemplo, una taza, ¿no?, de cerámica contra el suelo. Entonces tenemos el objeto, ¿no? Ahí la taza, que se nos cayó por accidente y va hacia el suelo. Entonces, cuando la taza llega al suelo, la energía cinética que tenía se transforma, se libera. Hay quienes utilizan esa terminología, ¿no? Se libera. Bueno, yo voy a utilizar la palabra se transforma. Se transforma en energía que, pues, por ejemplo, permite el movimiento de las moléculas de aire y por eso captamos el sonido. Por eso escuchamos cuando la taza se rompe. Bueno, y además, ¿qué notamos con las piezas? Que las piezas salen disparadas, ¿no? Digamos que alejándose del punto donde la taza tocó el suelo. Bueno, pues el hecho de que digamos, los trozos de la taza, en este caso, se vayan dispersadas, alejándose una respecto a la otra, es también consecuencia de la conservación del momento lineal. Lo mismo pasa, profe, con el cohete. Exactamente. Cuando ese objeto llega a una distancia pertinente y explota, todas las partículas que lo formaban salen disparadas de forma radial hacia afuera. Se alejan una respecto a la otra. También por conservación del momento lineal. Así que con el concepto de momento lineal podemos estudiar otros tipos de fenómenos que desde cinemática o dinámica, digamos sobre la segunda ley de Newton, serían un poco más difíciles de tratar. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre esto entonces? No, profe, ninguno. Ok, vale. Bien. Vamos entonces a dar una pausa de 10 minutos. Y bueno, antes de ello, perdón, voy a dejar en pantalla mostrándoles el siguiente problema para que pues lo vayan pensando de cómo podríamos resolverlo. Este segundo problema trata de lo siguiente. Se tiene una masa que tiene un valor de 2 kilogramos que inicialmente se está moviendo con una velocidad, vean aquí, tiene 3 componentes su velocidad. 4 metros sobre segundo en dirección Y, 5 metros sobre segundo en dirección J y menos 2 metros por segundo en dirección K. Entonces la pelota, aquí yo lo estoy representando por este punto de color azul, en el diagrama de la derecha. Y la flecha de color azul representaría su velocidad. Bueno, la pelota está viajando en esta dirección y nos dicen que choca contra una masa MB de 3 kilogramos que inicialmente está en reposo. Entonces aquí está este objeto quieto inicialmente y nos dicen inmediatamente después del choque se registra que la masa A, la de color azul, se encuentra viajando ahora con una velocidad de menos 2 metros por segundo en dirección Y y 3 metros sobre segundo en dirección K. ¿De acuerdo? Con esta información nos piden determinar la velocidad que va a adquirir la masa MB después del choque. Y nos hacen un comentario que nos arregla bastante bien las cosas. Suponga que ninguna fuerza actúa sobre las dos masas durante la colisión. Sí, es clara la información, la situación que aquí se está planteando. Sí, profe. Sí, va a haber un cambio en el momento, ¿no? Porque dice que va a haber una velocidad después de un choque, ¿no? Sí, Entonces, el objeto A cambió su velocidad y si cambió su velocidad, también cambió su momento lineal. sí.
Vale, entonces, pues en unos 10 minutos retomamos este problema para resolverlo. Pero bueno, al menos se los planteo aquí para que pues vayan tal vez pensando un poco de cómo se haría. Y ya que lo vayamos resolviendo, pues van viendo, ¿no? Si su idea original iba por buen camino. Bien, entonces retomamos la sesión en unos 10 minutos.